Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Estamos felices de encontrarnos nuevamente, listos para disfrutar el encuentro con nuestro Padre Celestial. Oramos para que el Espíritu de su Hijo nos dé sabiduría, entendimiento y comprensión de su palabra. El tema preparado para hoy se titula El Eterno dispone relevo a Elías. El texto bíblico lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9, que dice: Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo era el que acompañaba a Elías. Desde que fue llamado, parece que Eliseo servía constantemente a Elías, pues fue tras Elías y le servía. El profeta de menor edad estaba acostumbrado a realizar menesteres diarios para ayudarle con bondad en toda clase de menesteres personales, como un hijo con su padre anciano. Podemos aprender valiosas lecciones de la experiencia del profeta Eliseo. Eliseo fue elegido por el Creador como auxiliar de Elías, y mediante diversas pruebas demostró ser fiel a su cometido. Estaba dispuesto a hacer y a hacer cualquier cosa que el Eterno indicara. No buscaba evitar el servicio más humilde, pero era tan fiel en la realización de los deberes menores como en el desempeño de las responsabilidades mayores. Por más desagradable que pudiera ser para sus inclinaciones naturales, estaba dispuesto a servir a cualquier cargo para el cual el Creador lo designara, y a cada paso aprendía lecciones de humildad y servicio. Aunque era dócil y manso, Eliseo poseía también energía y firmeza. Abrigaba el amor y el temor de Yahweh, y de la humilde rutina del trabajo diario obtuvo fuerza de propósito y nobleza de carácter, y creció en la gracia y el conocimiento divinos. Mientras cooperaba con su padre en los trabajos del hogar, aprendía a cooperar con Yahweh. Como ayudante personal del profeta, siguió siendo fiel en las cosas pequeñas, al par que con un propósito que se fortalecía diariamente, se consagraba a la misión que le había sido asignada por Yahweh. Cuando Elías estaba a punto de dejar a su fiel siervo y discípulo Eliseo, le dio el privilegio de pedir cualquier cosa que deseara. Eliseo podría haber pedido riquezas, fama, sabiduría, gloria y honores mundanales, un lugar entre los grandes dirigentes de la tierra, o una vida de comodidades y placeres que contrastara con la vida de penalidades y privaciones de Elías. Pero no pidió nada de eso. Lo que más deseaba era proseguir con la misma obra que había realizado Elías, y con el mismo espíritu y poder. Para hacer eso, necesitaría la misma gracia y ayuda del Espíritu de Yahweh. El pedido de Eliseo nos recuerda lo que pidió Salomón. No pidió ventajas, puestos ni ganancias mundanales, sino el poder espiritual necesario para cumplir correctamente con las solemnes responsabilidades a que había sido llamado. Al pedir una doble porción del espíritu de Elías, Eliseo no aspiraba a recibir doble poder que el que tenía Elías. No solicitaba más de lo que el Padre Celestial había dado al anciano profeta, ni un puesto más alto, ni más capacidad que la que Elías había recibido. Lo que anhelaba era una doble porción del Espíritu dado a quien Yahweh estaba a punto de honrar con la traslación. Él sabía que nada, sino una doble porción del Espíritu que había descansado sobre Elías, lo prepararían para ocupar su lugar. Al volverse para seguir a Elías, el profeta le dijo que regresara a su casa. Debía calcular el costo, decidir por sí mismo si había de aceptar o rechazar el llamamiento. Pero Eliseo comprendió el valor de su oportunidad. Por ninguna ventaja mundanal hubiera dejado pasar la posibilidad de llegar a ser mensajero del Altísimo, o hubiese sacrificado el privilegio de asociarse con su siervo. Al transcurrir el tiempo y estar preparado Elías para la traslación,
también Eliseo estaba listo para ser su sucesor. Nuevamente fueron probadas su fe y su resolución. Mientras acompañaba a Elías en su gira de servicio, éste, en todos los lugares, lo invitaba a que se volviera. Tan pronto como se le decía que se volviera, respondía: «Vive Yahweh, y vive tu alma, que no te dejaré». La educación que recibió Eliseo durante sus primeros años, bajo la dirección de Yahweh, lo preparó para esa obra. Cuando en su providencia el Creador ve conveniente sacar de su obra a quienes dio sabiduría, Él ayuda y da fuerzas a sus sucesores, si éstos están dispuestos a buscar su sostén y a andar en sus caminos. Pueden llegar a ser aún más sabios que sus predecesores, porque tienen la ventaja de beneficiarse con su experiencia y aprender de sus errores. El Creador tiene un cuidado especial por su pueblo. Quienes busquen sabiduría de Él serán luces en el mundo y brillarán más y más hasta que el día sea perfecto. Elías había realizado una gran obra y recibió una gloriosa recompensa. En la soledad y el desánimo, sufriendo dolor y aflicciones, en el desierto o en las cumbres de las montañas, Elías había proseguido con sus difíciles tareas de dar un testimonio para el Padre Celestial en un tiempo cuando el rey y el pueblo habían dado la espalda a Yahweh. Pero el Eterno no permitió que su siervo muriera a manos de los que querían quitarle la vida. No permitió que terminara sus labores desanimadas o vituperadas. Como Elías había honrado al Altísimo, así también lo honró el Creador, no permitiendo que entrara en la tumba, sino que fuera llevado directamente a la gloria y la paz del cielo. Así se cumplió la señal dada por Elías. Eliseo ahora sabía que iba a recibir la doble porción del espíritu de Elías que había pedido, y que frente a él tenía una obra importante que hacer. Eliseo consideraba al anciano profeta como a su padre espiritual. Como hijo y heredero, el profeta menor debía asumir las responsabilidades del mayor. De allí en adelante, Eliseo proseguiría la obra que Elías había comenzado tan noblemente. Eliseo vio a su maestro cuando fue llevado al cielo, pero una vez que se hubo ido, no lo vería más. Solo en la resurrección, cuando todos los justos muertos sean sacados de sus tumbas, se permitirá que Eliseo vea a Elías otra vez. El manto era la insignia del cargo profético de Elías. Cuando designó a Eliseo como su sucesor, arrojó su manto sobre él. Finalmente, el manto quedó con Eliseo como un legado del anciano profeta y como una indicación de que debía asumir las responsabilidades del liderazgo llevadas hasta ese momento por Elías. Al volver al pueblo con ese símbolo de autoridad, se le reconocería como el sucesor de Elías. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.